Buenos días, bienvenidos todos y todas las que se conectan y quienes se conectan a esta hora. Hoy vamos a hacer la presentación del informe Te ha bloqueado sin acceso a la información pública, un informe en el que vamos a dar cuenta de los bloqueos en Twitter por parte de funcionarios públicos en Venezuela. Sin más, vamos a iniciar con la presentación de este informe. En principio vamos a dar cuenta un poco de cuál es el contexto de la situación de libertad de expresión en Internet, para entender un poco el panorama sobre el cual se da este informe, la necesidad de dar cuenta de esta situación y a qué está sometido todo este esquema de restricciones vinculados a la libertad de expresión en línea. Las limitaciones, bueno, como les comentaba previamente, existe un esquema regular de restricciones que hemos identificado en los últimos años. Espacio Público, como sabrán, es una organización que se dedica a la investigación, promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión e información, y en sus registros históricos hemos identificado cómo las limitaciones en los espacios digitales han aumentado en el último tiempo. Como pueden ver en este gráfico, observamos cómo entre el año 2018 y el año 2021 se han identificado un incremento de las restricciones. Estos datos que podemos observar es el total de casos identificados de violaciones a la libertad de expresión en general y cómo los casos de Internet o que se dan solo en los espacios digitales han ido aumentando progresivamente. En el año 2018 era el 13% del total de los casos identificados, es decir, tanto situaciones que se dieron dentro de los espacios digitales como fuera de ellos. Este es el porcentaje en relación a todo ese compendio de casos. En el 2019 este porcentaje se eleva a 19, luego en 2020 en el contexto de la pandemia se incrementa a 30% y luego vemos cómo en el 2021 ya llegamos a un 42% del total de casos registrados. Es decir, de todas las violaciones de la libertad de expresión que identificamos, el 42% hasta la fecha, al menos al cierre de 2021, fue solamente en Internet. Y eso se corresponde también con algunos datos que ya hemos venido sumando en el año 2022, en enero y agosto, también al menos ya ese 40% en lo que va de 2022 ya se elevó a casi un 50%, donde el total de casos se han identificado principalmente en espacios digitales. Esto de alguna manera comprende un conjunto de restricciones o limitaciones que violentan algunos principios que están asociados a la libertad de expresión y que incluyen Internet. Esos, entre varios de los estándares normativos a nivel del derecho internacional de los derechos humanos, está el artículo 19, que es el pacto que está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos son quizás uno de los más importantes en materia de libertad de expresión y que desde muy temprano, desde inicios del 2000 y finales de la década de 2000 y principios de la segunda década del 2000, empezamos a ver cómo los distintos sistemas internacionales de protección empezaron a dar cuenta de la importancia de las conexiones en línea y de los espacios digitales y lo necesario que era tener en cuenta que esto también estaba involucrado o está sumado, está protegido dentro de los estándares internacionales. Es decir, Internet no es un espacio ajeno, sino que si bien buena parte de los estándares se desarrollaron en la era predigital, bueno, esos mismos estándares, en tanto están basados en principios, también aplican a todos los espacios digitales que fueron emergiendo y que se hicieron más populares a inicios de la década. Estos estándares principalmente vamos a destacar algunos elementos que son relevantes para el tipo de restricciones que identificamos en el informe. En el primer caso, se establece la prohibición de la censura previa, es decir, cualquier restricción ilegítima se considera tal en tanto se priva de acceder a determinada información, opinión o contenido, incluso antes de que ésta sea difundida. Los estándares también plantean de manera concisa la necesidad de mantener principios de transparencia
y rendición de cuentas, especialmente para entidades públicas, funcionarios o asuntos de interés público. Es decir, el Estado y sus instituciones y sus funcionarios y personal está obligado legalmente a esquemas de transparencia y rendición de cuentas en honor al principio y al derecho de acceso a la información pública, pero también es importante tener acceso y tener información regular sobre asuntos que sean de interés público y quizá no necesariamente sean gestionados de manera directa por el Estado, pero que tienen algún grado de interés para la comunidad. Luego, queremos destacar el tema de la protección especial, que tienen algunas expresiones que puedan considerarse profundamente ofensivas. Es decir, esto en aras de garantizar precisamente la crítica a la gestión y a funcionarios. No necesariamente esto se da siempre en los términos más amables y por eso la crítica, más allá del tono que se utilice para realizarla, también es considerado como tiene un rango especial de protección precisamente porque el cuestionamiento público es parte vital del ejercicio democrático justamente para mantener la transparencia y la rendición de cuentas y que los funcionarios estén sometidos al escrutinio público. Entonces, esta crítica pública y los tonos en los que puede variar esta crítica suele estar en general protegido precisamente por la importancia que tiene para todo este esquema de transparencia, rendición de cuentas. Y otro elemento relevante, quizás un poco más reciente respecto a los anteriores, pero que igual al menos tiene una década en vigencia, es todo el tema del acceso universal a Internet, es decir, la posibilidad que tengamos de que todos y todas podamos acceder a la web sin ningún tipo de limitación o restricción, y la neutralidad que estaría vinculada a las condiciones en las cuales nosotros podemos tener acceso a la web, es decir, que podamos ingresar a cualquier sitio o plataforma web sin privilegios de uno sobre otro, es decir, en igualdad de condiciones, que podamos acceder en la misma medida a un medio digital, a una plataforma, a distintas ofertas de contenidos que estén en los sitios web y que no haya privilegios, sea de mercado o sea por criterios políticos partidistas, que se discrimine el acceso a determinados sitios. La neutralidad, el principio de neutralidad busca garantizar que podamos acceder a distintos sitios sin ningún tipo de restricción y que todos estén en igualdad de condiciones de cara a los usuarios. Ahora bien, ¿qué pasa con Twitter? Twitter en los últimos años se ha convertido por vía de hecho en una fuente de información pública, es decir, el uso masivo, es decir, los distintos mecanismos que se han utilizado desde el punto de vista cultural, económico, político, incluso de gestión pública, ha convertido a esta plataforma en una fuente regular de información. Vemos de manera cotidiana cómo grandes medios de comunicación o medios alternativos, es decir, cualquier nivel asociado a la búsqueda de información profesional, muchas veces recurren a Twitter incluso como fuente oficial de información en casos de gestión o de altos funcionarios, pronunciamiento de altos funcionarios públicos. Vemos cómo eso se ha normalizado de alguna manera en el último tiempo y de alguna manera eso da cuenta de la importancia que ha adquirido Twitter para el debate público a nivel nacional, pero también a nivel global. ¿Qué pasa con Twitter como plataforma? Entendiendo que es una empresa privada. Si bien no tiene el deber de garantizar, como es el caso de los estados, no tiene ese deber y esa obligación estricta, legal, de garantizar el derecho humano a la libertad de expresión, sí tiene un deber que es el de respetar derechos humanos. Es decir, si bien no está obligado legalmente como un estado, como empresa, tiene la obligación de respetar derechos, es decir, que la plataforma ni su estructura interfiera en el ejercicio de derechos humanos y también que evite que terceros, o facilitarle a terceros la vulneración de derechos humanos en sus espacios y en las plataformas. Entonces, si bien no tiene la obligación de garantizar, tiene la obligación de respetar y por lo tanto hay una vinculación con el tema de derechos humanos, específicamente en este caso con la libertad de expresión y opinión. Otro elemento es que los principios de transparencia, acceso, contraloría y rendición de cuentas, como lo planteaba previamente de acuerdo a los estándares internacionales, también aplican a los espacios digitales.
y son obligaciones a nivel estatal, a nivel nacional e internacional, es decir, en el caso venezolano, asociado a la Constitución Nacional, donde se establecen estos principios, y los distintos instrumentos a nivel internacional que ha ratificado y que ha firmado y ratificado la República y que lo obliga legalmente a cumplir con estas garantías que les planteamos previamente. Y en el caso de Twitter estaría más bien obligado a respetar estos derechos y por lo tanto también garantizar, proveer las condiciones para garantizar estos principios: transparencia, acceso, contraloría y rendición, que deben garantizarlas el Estado y de alguna manera deben ser respetadas por las plataformas digitales. Por otro lado, instituciones y funcionarios, como lo planteaba desde el primer punto, usan Twitter como un elemento de difusión de información, que en primer término es voluntario, es decir, no hay una obligación desde las instituciones públicas, al menos formal, de que cada funcionario abra una cuenta en Twitter para poder difundir y tener relación con ciudadanos y poder tener acceso directo a la relación con los ciudadanos, pero de alguna manera se ha normalizado y en muchos casos esto se utiliza de forma voluntaria, es decir, es un alto funcionario o un funcionario que decide por motus propio abrir una cuenta o que ya tenía una cuenta y luego decide usarla para fines institucionales, es decir, no hay como una norma clara o formal que obligue o que Twitter sea un mecanismo obligatorio de conexión con las personas, pero se ha utilizado regularmente por la popularidad de la plataforma y por las facilidades que esto deriva. Ahora bien, ¿qué observamos nosotros en este informe que les queremos presentar hoy? Nosotros realizamos una encuesta, una pequeña encuesta, consultándole específicamente a periodistas, comunicadores, personas defensoras de derechos humanos y personas que gestionan algunos canales de medios de comunicación. Ese fue nuestro foco de consulta. De estas personas a las que les enviamos las encuestas, recibimos un total de 32 respuestas de propietarios, de usuarios de cuentas de Twitter. Esto derivó en el bloqueo, identificamos un total de 46 bloqueos a contenidos de cuentas de funcionarios, es decir, ¿por qué es mayor la cantidad de bloqueos en relación al total de respuestas de propietarios? Bueno, porque encontramos que, por ejemplo, una cuenta está bloqueada por 2 o 3 funcionarios o 2 o 3 cuentas de funcionarios al mismo tiempo. De allí la diferencia y que sea mayor el total de bloqueos identificados que el total de respuestas que obtuvimos. De esas personas o de esos usuarios propietarios bloqueados, el 50% son periodistas, comunicadores, reporteros, es decir, personas que se dedican profesionalmente a la comunicación, y un 49% están relacionados con personas defensoras de derechos humanos o personas que llevan las cuentas de organizaciones de la sociedad civil. Y el restante porcentaje está orientado a quienes gestionan cuentas de medios de comunicación ya de manera institucional. ¿Quiénes son los que bloquean con mayor frecuencia? Bueno, entre lo que identificamos los victimarios, es decir, las cuentas de funcionarios que más bloquean, encontramos en primer lugar la cuenta de Tarek William Saab con 27 bloqueos, seguida de la cuenta de Diosdado Cabello con 7, Nicolás Maduro con 5, Elías Ayet con 3 y progresivamente Adolfo Pereira, William Castillo, una cuenta institucional de Corpoelect y una vinculada a Néstor Reverón. Es decir, en buena parte de los casos, la mayoría, casi la mitad de los casos, más de la mitad de los casos, estuvieron concentrados en la figura de Tarek William Saab, que es el fiscal en ejercicio en la actualidad, y de alguna manera esto revela un poco cuáles son las dinámicas asociadas a ausencia de transparencia o una falta de cultura de transparencia en términos institucionales y que se traduce en buena medida en focos importantes y en altos funcionarios que tienen una especial responsabilidad a la hora de rendir cuentas sobre su gestión. ¿Cuáles fueron los posibles motivos que argumentaron o que perciben las personas que fueron bloqueadas sobre por qué se dio esta situación?
los motivos más comunes que se lograron identificar fueron por opinar sobre temas de interés público, por opinar sobre el desempeño de los funcionarios en sus cargos, por preguntar sobre temas vinculados a gestión pública, por solicitar rendición de cuentas, o por compartir información periodística o replicar, retuitear en el caso de esta plataforma, algunos contenidos críticos que involucran a estos funcionarios. Esto a partir, debemos tener claro, de lo que percibe la persona que fue bloqueada, ¿sí? Porque por lo general quienes bloquean no ofrecen mayor explicación sobre la causa de los bloqueos, y cuando se dan algunas explicaciones, muchas de ellas están asociadas a un tema de invocar el derecho a la intimidad o a la privacidad, que es algo que vamos a ver de inmediato. Sobre este tema del derecho a la intimidad, como les digo, es un argumento que usualmente se utiliza para justificar el bloqueo, ¿no? Sin embargo, les voy a traer a colación un caso que se dio en México, esta situación de bloqueos de funcionarios hacia personas, no solamente periodistas, personas defensoras de derechos humanos, sino ciudadanía en general, es algo que se ha venido dando en los últimos años con cierta frecuencia en América Latina. En el caso de México, esto trascendió Twitter y fue denunciado judicialmente y llevado a un juicio que además se elevó a la Suprema Corte de Justicia en México. Esto fue en marzo de 2019. El resultado de ese proceso fue que se le otorgó, la Corte Suprema de Justicia le otorgó un amparo al periodista Miguel Ángel León Carmona contra un bloqueo en Twitter que hizo el fiscal general del estado de Veracruz, José Whitler. Entonces vemos la trascendencia que esto tuvo, porque si bien muchas veces estas situaciones se suelen normalizar en el sentido de que no hay mayor costo en relación a este tipo de prácticas, sin embargo en la región vemos cómo esto ha ido escalando a instancias judiciales y ha tenido resultados óptimos, ya que las sentencias han favorecido a las personas perjudicadas precisamente invocando la prioridad que tiene el derecho de la libertad de expresión y el acceso a la información. Entre los argumentos que dio la Corte Suprema para otorgar el amparo al periodista, les voy a resumir algunos. Primero, que la cuenta se utilizaba de facto o de hecho para dar información sobre la gestión de la Fiscalía, como actividades, reuniones de trabajo o eventos vinculados al cargo. Es decir, que independientemente de las razones por las cuales se abrió originalmente la cuenta de Twitter, que en algunos casos son por motivaciones personales, esto terminó derivando en una fuente de acceso para informarse sobre la gestión de la Fiscalía, ¿no? Y esto de alguna manera lo convierte automáticamente en una fuente de acceso, o sea, es decir, en una vía de información sobre la cual se puede saber lo que está sucediendo respecto a la gestión de la Fiscalía. Específicamente, la Corte Suprema señala el umbral de protección del derecho a la privacidad del que goza cualquier persona y sus respectivas cuentas sociales, específicamente personas privadas, se vio afectado por la voluntad, en este caso del propio fiscal, al decidir utilizar su cuenta de Twitter como un canal de comunicación con la sociedad. Es decir, si bien esto pudo haber tenido un origen personal, es decir, lo abrió porque sencillamente quiso tener una cuenta en Twitter y compartir situaciones de interés personal, el mismo fiscal decidió utilizar esa cuenta para dar información sobre la gestión, es decir, eligió esa vía de comunicación como una forma de comunicarse, de dar cuenta de la gestión dentro de la Fiscalía, y esa variación automáticamente lo involucra en una obligación de materia de acceso a la información. Es decir, al asumir esa cuenta como un canal de información de la Fiscalía, automáticamente asume obligaciones en materia de acceso a la información pública, en tanto es un funcionario en ejercicio y decide utilizar ese medio para dar información sobre su gestión. Por el solo hecho de que la persona afectada sea un ciudadano, es decir, independientemente de su oficio o profesión, esto porque en algún momento el fiscal de Veracruz señalaba que el periodista que lo estaba demandando de alguna manera no hacía cobertura
de la fuente judicial o de fuentes de derechos humanos que estuviera relacionada con la gestión de la fiscalía. Sin embargo, la Corte inmediatamente le dice que no, esto no es necesario, es decir, independientemente de la fuente que trabaja el periodista, o si efectivamente es un periodista o es un ciudadano, o independientemente del oficio que la persona ejerza, el solo hecho de ser un ciudadano más, se le debe, por ese solo hecho, se le debe garantizar el acceso a la información que esté disponible en esa cuenta, independientemente del contenido de la cuenta y del tipo de oficio que ejerza la persona que está demandando la información, no. Estos son algunos de los elementos que tomó en cuenta la Corte para otorgar el amparo al periodista y, en consecuencia, ordenar al fiscal Jorge Wickler que desbloqueara a este periodista de Twitter. Algunos elementos de consideración para ir cerrando. Si bien el derecho internacional, como les comentaba previamente, el derecho internacional de los derechos humanos, pues estaba en la era predigital, existe una lógica de principios, es decir, todos estos estándares fueron pensados desde una lógica estructural y de principios, y que por lo tanto aplica a distintas vías independientemente de cuáles son los canales de comunicación, es decir, la necesidad de buscar, recibir y difundir información, opiniones o contenidos, incluye cualquier vía de comunicación, sea offline, es decir, sea incluso a través de correspondencia, como sucedía hace unas décadas, o sea a través de medios digitales, páginas oficiales de sitios web, páginas no oficiales, o en este caso, Twitter, en tanto es utilizado voluntariamente por instituciones públicas para ofrecer información. Más allá de los desafíos estructurales que involucra el desarrollo de esquemas transparentes de regulación en línea, es decir, hoy la configuración de Internet es compleja y esto amerita o está dando lugar a unas discusiones bastante relevantes sobre si es necesario o no regular Internet y cómo hacerlo. Pero más allá de estas cuestiones, cuando vemos situaciones como estas, en donde funcionarios deciden abrir cuentas o utilizar cuentas ya existentes para dar información sobre su gestión, y cuando son cuestionados o cuando son criticados deciden bloquear, estamos, más allá de estas lógicas y de estas complejidades de la red, estamos ante prácticas abusivas, que básicamente responden a un ejercicio extendido de costumbres que no son democráticas en sentido estricto, es decir, esto no responde a grietas asociadas a cómo gestionar el tema de la web o de la configuración de Internet y los desafíos que eso puede representar, sino que básicamente es una decisión unilateral y discrecional de un funcionario que, así como bloquea a través de Twitter porque sencillamente no le gusta que lo cuestionen o no le gusta que le pregunten ciertas cosas asociadas a la gestión que está llevando adelante, bueno, esos mismos esquemas institucionales vemos que así como funcionan en línea, lamentablemente funcionan fuera de línea, es decir, el tema de solicitudes de información, de peticiones de información no suelen ser respondidas, entonces hay una cultura de opacidad que de alguna manera está instalado dentro de la gestión pública y que tiene consecuencias tanto en el ámbito offline como en el ámbito virtual, y vemos como específicamente también en el uso de Twitter para estas cosas. De allí la necesidad y la urgencia de desarrollar políticas de reinstitucionalización democrática que deriven en la garantía efectiva del acceso a la información por cualquier vía, sea esta offline o online, independientemente de las plataformas que existan hoy o que puedan existir en un futuro, pero una base institucional democrática va a permitir que haya transparencia, sea cual sea la vía de comunicación que se utilice para dar cuenta de la información. Con esto cerramos un poco la presentación de este informe, lo pueden conseguir completo en nuestro sitio web espaciopublico.ong, y ahora son libres de hacer preguntas, pueden hacerlas a través de la casilla de preguntas y respuestas o a través del chat también si lo desean. Pueden hacer comentarios o preguntas al respecto.
Acá nos preguntan si tenemos pensado actualizar el informe de manera periódica. En principio, esta es una primera versión donde quisimos identificar un poco cuáles son los esquemas, o sea, quisimos sistematizar una situación que vemos que está sucediendo con cierta regularidad y al identificarlo también el intento es identificarlo como un patrón más de restricción de acceso a la información, sobre todo porque de alguna manera se ha empezado a normalizar, en especial entre periodistas hemos visto como cuando cuestionábamos en algunos casos bloqueos de funcionarios no entendían realmente cuál era, en qué incurría un funcionario cuando realizaba un bloqueo de este tipo. Y bueno, nos pareció necesario e importante dar cuenta justo de esto como un patrón más de restricción, es decir, no es el ejercicio unilateral de la gestión de una cuenta privada en una plataforma, sino que tiene otras connotaciones en términos de acceso a la información pública por el uso que se le da. Entonces, en principio, quisimos hacer este cuadro inicial en sectores donde hay mayores restricciones, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y medios de comunicación, pero probablemente extendamos los sectores entre los cuales hagamos el monitoreo de este tipo de situaciones, porque lamentablemente es un esquema de restricción que se está ampliando no solo en Venezuela, sino en la región. Acá tenemos otra pregunta de Carolina Alcalde. Quisiera consultar qué acciones se pueden llevar a cabo desde el gremio de periodistas para exigir que funcionarios dejen de bloquearlos, tomando en cuenta que es una herramienta ante la imposibilidad de tener acceso directo a la fuente. Eh, eh, bueno, en principio, y bueno, una de las intenciones de este informe es precisamente visibilizar la situación, porque como les comentaba previamente, muchas veces se ignora que esto efectivamente sea una restricción al acceso a la información. Entonces creemos que es relevante en principio documentar lo que está sucediendo, que los periodistas antes que nada tengan conciencia de que eso es una restricción y que en consecuencia tengan, aprendan y tengan la iniciativa al menos de documentar este tipo de situaciones, porque sabemos que existen bloqueos, es decir, hay muchas quejas asociadas al tema de bloqueos, pero a veces no hay como un registro de esa situación. Entonces, en principio, identificarlo, tener los registros para probar que efectivamente existen los bloqueos y en ese sentido, denunciar y subir el costo a estas restricciones, entendiendo que son limitaciones de acceso a la información y como bien lo plantea Carolina, esto es una fuente que también está siendo restringida, es decir, teniendo en cuenta que hay limitaciones estructurales de acceso a la información, se recurren a estos mecanismos alternos en principio, pero que también resultan siendo bloqueados por esquemas discrecionales y que lamentablemente responden a una cultura de opacidad. Entonces, de alguna manera esto debe estar atado la exigencia de desbloqueos, invocando el derecho de acceso a la información, también podría estar atado a una exigencia más estructural de demandar acceso a la información pública por las distintas vías, porque esto es consecuencia de una lógica estructural y de prácticas públicas que no son democráticas. Otra pregunta nos dice, ¿en Venezuela se ha tomado alguna acción legal en contra de estas restricciones? En principio no tenemos conocimiento de casos donde se haya denunciado, como por ejemplo en el caso mexicano, donde bueno, el caso llegó a la Corte Suprema de la Nación. En Venezuela hasta la fecha no se han identificado acciones legales por parte de privados o personas afectadas en materia de restricciones y de bloqueo. Creemos precisamente en parte porque no hay una conciencia clara de que esto efectivamente constituye una restricción arbitraria al ejercicio o a la necesidad del derecho de acceso a la información pública. En el caso de los datos que dieron de los victimarios, las cifras dadas son porcentajes o el número de casos. En el gráfico que les mostramos sobre los victimarios, son el total de cuentas, es decir, es el número neto de cuentas que son bloqueadas. Es decir, allí no estamos hablando de porcentajes, sino de totales de números de cuentas que fueron bloqueadas. En el caso de Tarek, 27 cuentas, eso quiere decir que son 27
cuentas distintas que fueron bloqueadas por esta persona y que identificamos en este primer corte de levantamiento de información. Otra pregunta, ¿en otros países han demandado funcionarios por bloqueos de Twitter? ¿Podemos hacer esto en Venezuela? A mí también me bloquearon, pero no aporté para este informe. ¿Puedo sumar mi información para que la registren o ya está cerrado el informe? Sí, en otros países, bueno, señalé un poco el ejemplo de México, donde, y específicamente en el estado de Veracruz, donde un periodista denunció al fiscal general del estado de Veracruz por un bloqueo. Y bueno, este caso trasciende el estado de Veracruz, sube a la Corte Suprema de la Nación y se resuelve con un amparo a favor del periodista para que el fiscal del estado lo desbloquee de Twitter. Eso es un caso que se identificó, bueno, la sentencia de la Corte fue en marzo de 2019, pero se denunció en 2018. Y hay otros casos que quizás no trascendieron al sistema judicial, pero pasaron esa primera fase de denuncia, un caso que van a encontrar en el informe, también reseñado, un caso en Paraguay, donde un ciudadano también fue bloqueado por la cuenta institucional de la Fiscalía General de la Nación en Paraguay. Esta persona introdujo un amparo y por presión pública en buena medida, y bueno, tras haber solicitado el amparo, por motus propio la Fiscalía decidió desbloquear no solamente a este ciudadano, sino a un grupo de personas, a un grupo de cuentas que habían bloqueado más o menos por el mismo motivo que había bloqueado a este ciudadano, que era básicamente que estaba cuestionando la gestión de la Fiscalía o estaba solicitando información específica que no era ofrecida por la instancia, ¿no? Entonces, allí vemos cómo se inicia un proceso judicial, pero bueno, no trasciende porque por decisión propia la Fiscalía decide desbloquear para, bueno, evitar un proceso judicial mayor y también se presume, bueno, reconociendo que efectivamente cometió un error y que en el caso de la Fiscalía era una cuenta de más institucional, es decir, que no estaba esta cuestión de si estaba el derecho a la intimidad y a la privacidad en juego o no, y no se podía invocar tampoco este derecho porque se trataba de una cuenta institucional. Entonces allí vemos un poco cómo se han emprendido algunas acciones en algunos países de la región que van principalmente por la vía judicial, por introducir amparos para proteger su derecho a la libertad de expresión e información. Y sí, si puedes enviar información, nosotros en los próximos días vamos a abrir nuevamente el registro, como les comenté ya, quizás a otros sectores más amplios de la sociedad y de la población para que puedan registrar y tener documentación, o sea, que haya registro del bloqueo y que podamos seguir también haciendo monitoreo de la situación. El informe va a estar disponible en nuestro sitio web espaciopublico.ong, de hecho creo que ya lo pueden consultar en nuestro sitio web. Y por último, Jorge Melián nos dice: el bloqueo por Twitter de los funcionarios hacia los ciudadanos se encuentra orientado únicamente desde cuentas personales de los funcionarios o también se ha practicado desde cuentas de oficiales e instituciones. ¿Tienen conocimiento si estos bloqueos se han visto materializados en persecuciones? Los bloqueos de los cuales han tenido conocimiento se orientan únicamente a la solicitud de la información. Bueno, en principio, este primer corte nos permite básicamente identificar o sondear un poco los motivos por los cuales estas personas han sido bloqueadas por los funcionarios. Son personas que regularmente difunden contenido crítico hacia estos funcionarios, invocando, pidiendo información o pidiendo rendición de cuentas, en el caso de la Fiscalía pidiendo respuestas sobre casos, sobre presuntas violaciones de derechos humanos o incluso delitos comunes de los que han sido víctimas y piden respuestas o piden acciones por parte de la Fiscalía o reclaman de alguna manera la acción de la Fiscalía para obtener justicia y bueno, han resultado que son bloqueadas por parte del fiscal, ¿no? Entonces, de alguna manera, este primer corte nos permite identificar un poco cuáles son las razones por las cuales se bloquean a estas personas
no podemos aseverar que esto se ha materializado directamente en persecuciones ya de manera offline. Sin embargo, como nos focalizamos en un grupo donde hay restricciones regulares, es decir, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, etcétera, esto está enmarcado, si se quiere, algunas de estas personas ya han tenido limitaciones en materia de libertad de expresión en otros ámbitos, sea en su trabajo como periodista o que específicamente ya han sido víctimas de algunas situaciones de hostigamiento, de amenazas o de persecución, pero que eran o se dieron durante el bloqueo o eran previas a él. Entonces no hay como una conexión directa, si bien puede formar parte de un mismo esquema de opacidad y de falta de transparencia en la gestión pública y de lógicas restrictivas en materia de derechos humanos. No hay, puede ser parte de ese ecosistema, pero no hay una conexión causal directa entre el bloqueo y que posteriormente una persona ya ha sido perseguida. A veces ya hay patrones de restricciones previos que conviven con estas dinámicas de bloqueo. Bueno, creo que hemos respondido a la mayoría, casi sí, prácticamente todas las preguntas que nos hicieron. Sí, el informe está en nuestro sitio web. Allí la colega se encargó de compartirles el enlace. Igual se los voy a compartir por el chat para que tengan acceso a él. Lo pueden encontrar en el sitio web y allí lo pueden consultar de manera más extendida. Van a encontrar información en detalle sobre las personas, las víctimas, los posibles o los victimarios, o sea, quienes llevan adelante los bloqueos, los motivos, algunos por los cuales se cree que fueron bloqueadas y bueno, todo el contexto regional, más en detalle algunas consideraciones sobre la sentencia de la Corte Suprema de México al respecto y algunas consideraciones también sobre los estándares internacionales que estarían en juego y que se estarían violentando en situaciones como estas. Se los envié por el chat. Ya se los reenvío. Filtro acá. Ahora sí, deberían tenerlo allí a la mano. Está nuestro sitio web, cualquier cosa, estamos a la orden por los canales de siempre. Podemos tener comunicación, cualquier consulta que tengan sobre el informe. Y bueno, estén atentos a las posteriores invitaciones que tengamos, sea sobre actualizaciones de este tipo de reportes o de otros reportes que con frecuencia estamos publicando y estamos ofreciendo información desde espacio público. Sin más, muchas gracias por venir, por estar interesados en este informe. Esperamos que sea de utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y que tengan buenos días.